Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Venezuela. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR nuestro buen amigo Alejandro Linares Mendoza, periodista, analista en política internacional, a quien le damos los cordiales buenos días. Qué gusto saludarte, mi estimado Alejandro. Buen día, ¿cómo estás? José, buen día, es un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. ¿Cómo se está analizando allá en Venezuela, Alejandro, la información que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Edmundo González reveló que acató bajo coacción la reelección de Nicolás Maduro para salir de Venezuela, ¿no? ¿Cuál ha sido la primera reacción que hubo en Venezuela y cuáles son los entretelones que la rodean? Claro, para responder tu pregunta, José, primero hay que comenzar brindando un poco de contexto. Hay que decirle a la audiencia, sobre todo a los venezolanos que seguramente nos están sintonizando en Perú, que Edmundo González Urrutia, virtual presidente electo de Venezuela, virtual ganador de la elección presidencial celebrada el 28 de julio, se ha asilado en el Reino de España, se ha asilado en territorio español. Este asilo se dio luego de una negociación en la que participó, por supuesto, Edmundo González Urrutia, participó además el embajador de España en Caracas y participaron dos figuras prominentes, importantes de la administración de Nicolás Maduro. Estoy hablando, por una parte, de Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro, y estoy hablando, por otro lado, de Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento que se eligió en 2020 y que le es leal a Nicolás Maduro. Todas estas personas que acabo de mencionar fueron las que participaron en esta negociación que fue la que desembocó en el exilio que se le concedió en España a Edmundo González Urrutia. Ahora bien, días después de que se concretara ese exilio y de que se confirmara la noticia, se han estado conociendo entre telones, se han estado conociendo tras bambalinas. Uno de esos detalles o una de esas incidencias se conoció precisamente el día de ayer. Durante la jornada de ayer jueves, Jorge Rodríguez, vuelvo a repetir su cargo, presidente de la Asamblea Nacional que le es leal, que le es fiel a la administración de Nicolás Maduro, dio a conocer una carta que habría sido firmada por el señor Edmundo González Urrutia. En esa carta, Edmundo González Urrutia estaría reconociendo el fallo, la sentencia que fue emitida por la Sala Político-Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En esa sentencia se avala el resultado que fue divulgado, difundido entre la noche del 28 de julio y la madrugada del 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral. Se trata de un resultado que le concede la victoria electoral, el triunfo electoral a Nicolás Maduro. Pues bien, Edmundo González, según Jorge Rodríguez, habría firmado esta carta en la que Edmundo González reconocería esa sentencia que convalida el resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, lo importante acá es que luego de que Jorge Rodríguez da a conocer esa incidencia, ese hecho que ocurrió a lo interno de la Embajada de España en Venezuela, mientras se negociaba el exilio a Edmundo González, el propio Edmundo González salió a la palestra y admitió haber firmado este documento, haber estampado su rúbrica allí en ese texto, pero Edmundo González Urrutia dijo algo importante y fue que lo hizo bajo coacción, es decir, lo hizo bajo la amenaza
de que si no firmaba, si no estampaba su rúbrica en ese documento, en esa carta, se iba a concretar la orden de detención que fue librada en contra de Edmundo González Urrutia por la Fiscalía General, una institución que también está controlada por Nicolás Maduro, para esa orden de captura emitida por la Fiscalía General. Básicamente ordenaba la captura de Edmundo González Urrutia por supuestos crímenes, entre los cuales estarían forjamiento de documentos y usurpación de funciones. Pues bien, básicamente al señor Edmundo González se le dijo: si no firmas esta carta, si no firmas este documento, vamos a hacer efectiva esa orden de aprehensión, esa orden de captura que fue emitida en su contra por el Ministerio Público. Ante esa amenaza, el señor Edmundo González firmó el documento, consiguió el asilo, salió de Venezuela y ahora aclara que firmó bajo coacción y lo hizo teniendo en mente que le es más útil a la sociedad venezolana, a los ciudadanos venezolanos, como un político que desde el exilio puede trabajar a favor de la democracia venezolana. Ahora hay un detalle, Alejandro, lo que ocurre al interior de la sede diplomática de España en Venezuela. Habitualmente cuando se concede un asilo, la decisión la toma el gobierno asilante, en este caso de España. Pero la presencia de operadores políticos del gobierno de Maduro no desdice todo esto. ¿De por sí ya es un hecho irregular? A ver, según el Reino de España, y estoy parafraseando las palabras que fueron compartidas por el señor Álvarez, quien es el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España. Según el Reino de España, ese país se puso a disposición de Edmundo González Urrutia no solo para ofrecerle refugio en su embajada. Nosotros tenemos que recordar que luego de que el Ministerio Público, controlado por Nicolás Maduro, emitió una orden de captura en contra de Edmundo González pasó a ser inmediatamente un perseguido político. Ante esa persecución política, Edmundo González se refugió en un principio en la embajada de los Países Bajos y posteriormente se trasladó hasta la embajada del Reino de España. Allí, en esa embajada, se mantuvo refugiado, se mantuvo a buen resguardo. Pero además, el Reino de España le concedió al señor Edmundo González, quien, lo repito, es el virtual presidente electo de Venezuela, le concedió el privilegio de que pudiese reunirse allí en la sede diplomática de España en Caracas con quien él quisiese. Pues bien, eso es lo que había permitido este encuentro, esta conversación entre Edmundo González, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para negociar el exilio de Edmundo González en España. Aquí lo que hay que entender, aquí lo que hay que subrayar es que primero Edmundo González se convirtió en un perseguido político. Luego, por ser perseguido político, tuvo que refugiarse en embajadas de otros países. Posteriormente, hay que entender que estando refugiado en la embajada de España en Caracas, Edmundo González se reúne con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez y ambos básicamente le amenazan con hacer cumplir la orden de aprehensión, la orden de captura en su contra, si no firmaba ese documento en el que, al parecer, Edmundo González reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. También hay que destacar que el mismo Edmundo González, a través de un comunicado leído en persona, leído por él mismo, dijo que
si llegó a firmar ese documento, lo hizo en todo momento bajo coacción y por tanto, tanto el documento como su firma carecerían de legalidad. Momento bastante complejo por la manera como se maneja la diplomacia en estos términos, ¿no? Y sobre todo porque este documento ha sido precisamente utilizado por el gobierno de Maduro para generar una confusión en la opinión pública, no solamente de Venezuela, sino en el mundo. Y al final ya conocemos todos los hechos como han ocurrido. Claro, aquí se trata de que Nicolás Maduro está intentando, primero, crear una narrativa de acuerdo con todo transcurre con absoluta normalidad. Es cierto que acá en Venezuela, desde el 28 de julio y hasta la fecha, la ciudadanía ha tenido que retomar progresivamente el ritmo normal de su vida. Sin embargo, no existe una normalidad absoluta, no existe una normalidad total. Hay en todo momento una gran expectativa por lo que pudiese terminar de suceder. Entonces, esa normalidad que intenta inocular Nicolás Maduro a través de su narrativa no es tal. Y por otro lado, tanto Nicolás Maduro como las principales figuras que se encuentran alrededor de él están intentando crear la narrativa de que Edmundo González en efecto habría aceptado, por una parte, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y luego el resultado compartido por el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto con qué intención? Esto con la intención de desanimar a la ciudadanía, de darle aparente validez al resultado que convalida la reelección de Nicolás Maduro y también con la intención, con el deseo de mostrar a María Corina Machado como una lideresa absolutamente extremista, absolutamente radical, que en apariencia sería la única persona que no quiere ceñirse al resultado del Consejo Nacional Electoral y a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que intenta hacer tanto Nicolás Maduro como las principales figuras que se encuentran en su entorno, que se encuentran a su alrededor. Ahora, ante eso, ¿qué hay que decir? Hay que decir que acá en Venezuela, el 28 de julio de este año, se celebraron elecciones presidenciales. Esos comicios aparentemente fueron ganados con más de 7 millones de votos por el señor Edmundo González Urrutia. Luego, el madurismo no reconoció el resultado, ni ha reconocido, ha compartido públicamente las actas de escrutinio, a pesar de todos los llamados que se les ha hecho o que se le ha hecho tanto a Maduro como a sus funcionarios desde la comunidad internacional. Y por otra parte, empezaron una persecución política sin cuartel que en principio incluyó o comprometió a rangos medios, a funcionarios medios de ese comando de campaña creado por Edmundo González y por María Corina Machado, pero que con el pasar de los días fue intensificándose al punto de comprometer la vida y la integridad del propio González Urrutia. Fue precisamente ese riesgo, ese peligro, el que llevó a Edmundo González Urrutia a tomar la decisión de salir de Venezuela y de radicarse en España, un país que, lo repito, le ha garantizado no solo asilo, sino también protección. Ahora, Alejandro, ¿qué se sabe de María Corina Machado? Esta situación que se ha conocido en los últimos días, ¿la fortalece más como lideresa de la oposición? ¿Le va a dar mayor
posibilidad de desplazamiento al interior de Venezuela o restringe esa capacidad de movilidad que siempre ha tenido encabezando la oposición política en Venezuela? Es importante y pertinente esa pregunta, estimado José, porque hay que decir que tras el exilio de Edmundo González Urrutia, se ha producido una recomposición, una reestructuración dentro de la oposición venezolana. Luego de esa reestructuración, no hay un divorcio, y esto es importante decirlo, apuntarlo, subrayarlo. No hay un divorcio entre Edmundo González y María Corina Machado. Por el contrario, los dos continúan trabajando en binomio, solo que a partir del exilio de Edmundo González Urrutia, el papel de ese dirigente, el papel de ese líder va a ser específicamente uno, y es el de ser el gran articulador internacional de la oposición fuera de Venezuela, mientras que María Corina Machado, quien permanece en Venezuela, quien permanece en territorio venezolano, por supuesto en una locación absolutamente desconocida y a buen resguardo, María Corina Machado se va a convertir en el gran motor de la oposición venezolana dentro de las fronteras de Venezuela, dentro de las fronteras del país. En ese sentido, María Corina Machado será la responsable de mantener viva la causa democrática dentro de las fronteras de Venezuela. ¿Cómo se ha recibido ahora la decisión del Parlamento Europeo en Venezuela que reconoce como presidente electo Edmundo González, Alejandro? Estamos viendo que distintos parlamentos, porque no solo se trata del Parlamento Europeo, también podemos hablar, por ejemplo, del Parlamento Español, como podemos hablar también del Parlamento Colombiano. Distintos parlamentos están reconociendo a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela. Esto puede suponer o podría derivar en un efecto cascada, en un efecto dominó que lleve a los gobiernos del mundo, no solo a los de la Unión Europea, sino también a los gobiernos latinoamericanos, a reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente electo de Venezuela. Esto podría suceder, mi estimado José, este reconocimiento de parte de los ejecutivos, de parte de los gobiernos europeos y latinoamericanos a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Esto podría ocurrir a partir de enero del año que viene, sobre todo a partir del 10 de enero del año que viene, que es cuando por mandato constitucional el presidente electo debería juramentarse y debería entrar en función. Entonces, si eso sucede, nos encontraríamos con un escenario muy similar al escenario que ya vivimos los venezolanos en el año 2019. Hay que recordar que en enero de 2019, tras la interpretación de un artículo de la Constitución, se procedió a juramentar a Juan Guaidó, en aquel momento presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino del país. Luego de esa juramentación, más de 50 gobiernos en 50 países de todo el mundo reconocieron a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Pues bien, ese escenario podría estar reeditándose a partir del 10 de enero del próximo año. Mi estimado Alejandro Linares, como siempre, muy reconocido por esta comunicación directamente desde Venezuela, un panorama bastante amplio sobre lo que está aconteciendo en estos momentos y sobre todo sobre las reacciones que ha generado estas revelaciones que ha hecho desde España Edmundo González, quien señala que actuó bajo coacción, ¿no?, del gobierno de Nicolás Maduro. Yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Alejandro. Saludos a la distancia.
Gracias a ustedes, estimado José, siempre será un placer. Gracias. Conversamos desde Caracas, Venezuela, con Alejandro Linares Mendoza, periodista y reconocido analista en temas de política internacional.